E voltamos com mais uma palestra, Superando os Problemas de la Educación a Distância em Paraguai, com Marcos Codas. Pronunciei certo? Sí, súper, súper, súper bien. Y muchísimas gracias por invitarme de vuelta. Ya es mi tercer año en Latinoware. Estoy muy emocionado y muy feliz de estar de vuelta acá, así que emocionado por comenzar. Nós que estamos muito agradecidos de ter você aqui. Bom, seja muito bem-vindo. É assim? Sí, sí, sí. Vos no te preocupes, yo entiendo perfectamente portugués, pero prefiero hablar en español porque no quiero descuartizar el idioma tan lindo porque no hablo tan bien, pero entiendo Então, tudo perfectamente. bem. Ok. Então, Marcos, o palco é todo seu. Boa palestra. Perfecto, muchísimas gracias. Como dijo... Ah, perfecto, ya se ve ahí. Como dijo Leticia, hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar los problemas de la educación a distancia en Paraguay. ¿Cómo superamos nosotros esos problemas acá en Paraguay durante la pandemia, pero también antes? Y esta información le va a ayudar a gente, no solamente gente que está en Paraguay para crear un contexto, sino también a otra gente que se encuentra en áreas que tienen una situación similar con respecto a infraestructura, a estar remotos en referencia a las universidades o las instituciones educativas. Entonces, ¿quién es Marcos Coda? ¿Por qué me tienen que estar escuchando ustedes ahora en este momento? Mi nombre es Marcos, soy el webmaster de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, acá en Paraguay desde el 2015. Desarrollé su página web, su plataforma de aprendizaje a distancia y su journal de medicina de posgrado, en donde se publican los research papers que van haciendo los estudiantes y los médicos que participan de la universidad. Tengo un estudio multimedia, del cual ahora mismo estoy en mi oficinita haciendo la palestra. Fui educado por la Universidad de Pensilvania, el Colegio de Música de Berkeley, Emory University, California Institute of the Arts, bla, bla, bla. Lo que sí que soy fanático de la tecnología abierta, soy fanático del open source y del potencial impacto que puede tener eso en la vida de las personas. O sea, tecnología con impacto social es lo que más me interesa. Un poquito de contexto, entonces, sobre este problema que teníamos, ¿verdad? Desde el 2015, la Facultad de Medicina necesitaba tener un programa que capacite a médicos cuando ellos se encontraban en áreas remotas del país realizando sus residencias. Porque un médico cuando se va a recibir tiene que practicar la medicina en los últimos años. Y muchos de esos médicos se tienen que ir a practicar en áreas muy remotas del país, ¿verdad? Entonces, uno necesita seguir estudiando, pero no puede ir a la universidad todo el tiempo. Entonces querían complementar esa experiencia de aula presencial con aulas virtuales. Y ahí fue que montamos una plataforma de aprendizaje virtual para complementar para esos alumnos de último año la experiencia educativa presencial con una experiencia educativa virtual. Pero obviamente desde el 2020 en adelante tuvimos un pequeño cambio porque se vino la pandemia y tuvimos que adaptar nuestra plataforma para servir a un montón de gente que no estaba preparada para utilizar la plataforma y para cual la plataforma no estaba preparada también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el primer problema de montar esta plataforma? Digo problema por falta de otra palabra, pero en realidad el primer enfoque que uno debería tener, ¿no? Primeramente está el hardware, que es donde se hospeda absolutamente todo, ¿verdad? Y siempre existe acá, sobre todo en instituciones nacionales como la Universidad Nacional, la tendencia de elegir entre un servidor in-house, que sea dentro de la universidad, o un servidor tercerizado que sea privado. Nosotros elegimos un servidor tercerizado porque realmente una facultad de medicina no estaba preparada con el personal adecuado para servir una plataforma de aprendizaje a distancia de manera confiable
y decidimos trabajar con un partner en Estados Unidos que se llama HostGator, que nos permitió una escalabilidad fantástica, tienen un customer service fantástico y realmente nos proveía de ese Stack Lab, ¿verdad? En donde teníamos Linux, Apache, MySQL y PHP, que era lo que necesitábamos para trabajar con Moodle, con la plataforma que estábamos usando, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de reliability, el poder decir que la plataforma iba a estar siempre en línea y que si es que le pasaba algo, íbamos a poder solucionar rápido, por eso fue que decidimos optar por algo privado. La siguiente parte era el software. Ahora todo el mundo usa Google Classroom. Yo tengo mis pros y mis contra eso. Para mí, la propiedad de mis datos es muy importante. Por eso, incluso ahora yo no usaría Google Classrooms, simplemente por una cuestión de privacidad y por data ownership. Pero en ese momento, incluso Google Classroom era muy nuevo. Acababa de salir al mercado, los features eran muy limitados. En cambio, Moodle tenía un historial de décadas, literalmente décadas, de estar sirviendo software libre para el aprendizaje a distancia. Era básicamente perfecto. Y la documentación, esa mezcla de experiencia y documentación fue crucial para nosotros, porque cuando uno hace un deployment de este tipo, se requiere de tener ese soporte para poder hacer que la plataforma sea confiable. Y cuando uno está formando médicos, de cuyo trabajo luego va a depender salvar vidas, vos tenés que tener una plataforma que realmente sea confiable, que sea útil, que sea absolutamente perfecta para que ellos puedan aprender lo que necesitan aprender para hacer su trabajo. Y luego estuvo el tema del contenido, que en realidad fue el desafío más grande. Una facultad de medicina tiene un historial enorme y muy largo de hacer las cosas de cierta manera, de desarrollar su material didáctico de cierta manera, que es obviamente para aulas presenciales. Y estábamos tratando con docentes que tenían 20, 30, 40, 50 años de docencia en algunos casos, y les costaba muchísimo adaptar su contenido que ellos venían puliendo para una experiencia presencial para una experiencia virtual. Pero eso fue una situación que fuimos superando justamente a través de capacitaciones. O sea, persona que ven ahí en el medio soy yo en algunas partes, obviamente no puedo faltar el figuretti, ¿verdad? Pero lo que hicimos básicamente fue hacer varias jornadas de capacitación, tanto con los docentes como con los alumnos que iban a estar utilizando la plataforma para poder enseñarles a ellos cuáles eran los beneficios de la plataforma, cómo adaptar su contenido a esta nueva plataforma, ¿verdad? En cuanto a los docentes. Y para los alumnos, cuáles eran los beneficios de hacer su educación continua a través de una plataforma virtual. Porque a veces nos costaba mucho explicarle a ellos que esto no era simplemente un juego, que no era algo optativo, ¿verdad? Que esto era parte de su educación como médicos y que tenían que tomarlo en serio. El nivel de alfabetización informática fue un problema muy difícil acá en Paraguay, sobre todo para la gente mayor, porque incluso hasta ahora en Paraguay el programa de alfabetización informática es muy básico. Entonces, tuvimos que trabajar muy de cerca con los docentes y los alumnos para poder establecer un nivel base de alfabetización informática que permita sacarle provecho a la plataforma una vez que la misma fue montada, ¿verdad? Una vez que ya montamos todo, el siguiente problema que tuvimos fue el tema de adopción, ¿verdad? ¿Con qué me refiero con adopción? Que la gente realmente utilice. Por un lado, de nuevo, los docentes tenían un cierto problema de fricción a este nuevo tipo de contenido, ¿verdad? Tenían la tendencia de querer adaptar directamente su contenido creado para una experiencia de aula presencial a un aula virtual. No funciona así. Hay que adaptar a la realidad del software, hay que adaptar a la realidad del hardware y hay que adaptar a la realidad de la modalidad virtual. Entonces, fuimos solucionando a través de capacitación y de la demostración de beneficios eh, ese espacio que había entre lo que ellos querían dar en cuanto a contenido y lo que nosotros necesitábamos dentro de la plataforma para que eso sea efectivo.
Por otro lado, como había dicho, teníamos la fricción de los alumnos que tomaban como algo opcional, ¿verdad? Aquí es donde los docentes fueron absolutamente cruciales porque la mayor exigencia académica que ellos pusieron sobre la plataforma virtual a medida que fue pasando el tiempo nos permitió a nosotros reconocer, o sea, le permitió a los alumnos reconocer la importancia de utilizar la plataforma virtual como parte de su experiencia educativa. Y lo tercero, que es algo que creo que va a ser importantísimo para cualquier persona o cualquier empresa o cualquier institución que quiera desarrollar una plataforma de aprendizaje a distancia, sea en Paraguay o sea en países similares, con infraestructuras similares, es el tema del network, es la infraestructura. Porque en Paraguay la infraestructura de acceso a Internet es muy precaria. Es muy precaria y es incluso peor en áreas remotas. Entonces, ¿cómo hacer que una plataforma de e-learning que de por sí es remota, cómo hacer de que eso sea efectivo, considerando que depende de una infraestructura que es muy, muy por debajo de la óptima? Y acá es donde nos valimos de lo que ya existía. Y esto es una cuestión de adaptabilidad y de asincronicidad que es absolutamente clave para el desarrollo y el éxito de una plataforma de aprendizaje a distancia en lugares como este. ¿A qué me refiero con la sincronicidad? De nuevo, los docentes tenían la visión de tener unas clases a cierta hora y que las clases sean presenciales y que se haga por video chat. Pero la realidad de la infraestructura del Internet en Paraguay es que los videochats apenas funcionan en, digamos, 10 a 15% del país, ¿verdad? Así que la gente que estaba en áreas remotas ya no iba a poder asistir a las clases, punto, ¿verdad? Y por otro lado, si es que uno es médico y está ejerciendo la medicina en lugares remotos, van a haber momentos en los que uno va a estar de guardia, va a venir un enfermo y uno va a estar atendiendo a un enfermo mientras la clase se está dando. Entonces, tiene que haber esa flexibilidad de sincronicidad en donde el contenido está disponible para el alumno en cierta flexibilidad horaria como para que ellos puedan acceder. Y lo otro que fue enorme y que continúa siendo enorme y que para el futuro de la educación a distancia en Paraguay va a seguir siendo enorme es el uso de aplicaciones y herramientas como WhatsApp. Yo, a nivel personal, yo no soy fanático. De nuevo, para mí la integridad y de data ownership es importantísimo. Pero acá las telefonías, ¿verdad? Que proveen servicios de telefonía celular a todo el país, ofrecen paquetes de datos que ya incluyen estos servicios, ¿verdad? Entonces lo que eso hace es que los alumnos puedan acceder a estos materiales sin costo adicional y sin necesidad de tener un acceso a Wi-Fi. Y eso es fundamental porque Wi-Fi depende de esa infraestructura de Internet de la cual estábamos hablando, de la cual no se puede confiar. Y en cambio, y también de un costo adicional, ¿verdad? En cambio, por WhatsApp, obviamente uno no va a tener todo su currículum educativo dentro de WhatsApp, pero sí se puede hacer una complementación importante que permita a los alumnos y a los docentes continuar esa educación de acuerdo a la realidad de infraestructura del país. Estábamos todo bien, ya veníamos 4 años más o menos, tipo ya en piloto automático, ya estaba dando gusto, ya teníamos muy pocos problemas y después obviamente se vino COVID-19 en el 2020 y eso significó un reto enorme porque de 50 alumnos concurrentes que teníamos pasamos a tener más de 600 y una plataforma, ¿verdad? Tanto en hardware como en software que está preparada para 50, 60 alumnos concurrentes, va a tener problemas para servir a 10 veces más alumnos, ¿verdad? Como pasa constantemente, ¿verdad? Que el otro día se cayó Facebook, se cayó WhatsApp y empezó la gente a usar Telegram, ¿verdad? Y Telegram está desarrollado para X cantidad de personas y vinieron 3, 4, 5, 10 veces esa cantidad de personas se vinieron al sistema y colapsó, ¿verdad? Y eso mismo nos pasó a nosotros. No solamente venía un montón de gente, sino que el 80% de esas personas venían sin experiencia de uso, ¿verdad? Los docentes
que en gran parte eran los mismos, no tenían ese problema. Pero los alumnos no tenían el know-how porque no habían recibido la instrucción. Eran alumnos más jóvenes, sí, pero de todos modos no habían recibido instrucciones específicas sobre el uso de la plataforma, que era algo de lo que se habían beneficiado sus pares en años anteriores, ¿verdad? Como les había dicho, los servidores no estaban listos para una escalabilidad tan rápida y no existían tampoco unas métricas de medición de aprendizaje adecuadas, porque cuando uno hace cuando hace una migración de una plataforma de aprendizaje híbrida, presencial y virtual, a algo netamente virtual, que fue lo que se tuvo que hacer durante la pandemia, las métricas de aprendizaje cambian. Pero es un manual que nadie había escrito, ¿verdad? Nadie estaba esperando una pandemia en el 2020. Entonces, tuvimos que superar todos esos desafíos y les quiero contar algunos de los desafíos que tuvimos y algunas de las maneras en las que solucionamos esos desafíos. Escalabilidad es algo que solucionamos primeramente a nivel de hardware. Solicitamos a nuestro proveedor que simplemente nos dé un poco más de recursos, ¿verdad? Esto es algo que a nivel costo no fue demasiado grande, pero que nos permitió a nosotros optimizar luego, y van a ver en el punto 2, nuestro software para poder servir a esa cantidad de gente que terminó siendo 10 veces más de lo que había sido anteriormente. Luego optimizamos nuestro software. Por suerte, Moodle y específicamente PHP, que es el lenguaje en el cual se basan las acciones que se realizan dentro de Moodle y dentro de plataformas también como WordPress y OJS. Se optimizó bastante en el tiempo en el que, desde que nosotros fundamos en el 2015 hasta ahora. La diferencia de performance entre la versión 5.6 y la versión 7.2 es enorme, ¿verdad? Entonces, eso nos permite con casi la misma cantidad de recursos de hardware ejecutar llamadas de software mucho más cuantitativas y con mucha mejor eficiencia. Y luego instruimos nuevamente a los docentes a cambiar sus prácticas didácticas, que ya fue la tercera vez, pobres docentes, ¿verdad? Que tenían que cambiar sus tácticas didácticas, pero tuvimos que cambiar todos, ¿verdad? En donde ellos no solamente agarraban ya su propio material, sino que incluían material de terceros para poder complementar esa experiencia de aula virtual y poder entregar la educación más completa posible a esos futuros médicos. Y fue un desafío enorme, un desafío tremendo, pero por suerte estamos ya llegando al final de esa etapa. Las clases presenciales se están reanudando y podemos decir que el nivel educativo con el que están saliendo los alumnos que pasaron por ese proceso es casi indistinguible de aquel del cual pasaron los alumnos que tuvieron el proceso híbrido anteriormente. ¿Cuál es el futuro del e-learning entonces en Paraguay? Específicamente hay dos cosas que yo veo como cosas claves en el futuro de la adopción de plataformas de e-learning, porque el e-learning ya no se va. El Paraguay mucho tiempo se resistió a aceptar el e-learning como una opción válida de educación, pero el 2020 nos demostró y el 2021 nos sigue demostrando que está acá para quedarse. Entonces, ¿cuáles son las tres claves para el futuro del e-learning acá en Paraguay? Primero que nada, la adaptabilidad. Como estaba diciendo, no todo lo que funciona en otros países va a funcionar acá en Paraguay, porque nuestra infraestructura no es la misma. Y eso pasa en muchas partes del mundo y esa es mi clave central de esta charla. Quiero que ustedes entiendan que no porque uno lee algo en internet o en Stack Overflow o en Google, de que acá me funcionó, va a funcionar en otro lado. No es así. Hay que adecuarse a la realidad de la infraestructura de nuestro país. Y a eso voy a lo siguiente. Tenemos que incorporar la infraestructura existente como WhatsApp y las telefonías, los planes de telefonía. Acá en Paraguay eso es fundamental porque es algo que la gente tiene a su alcance. Y si nosotros ideamos una plataforma, por más fantástica que sea, si es que no se adecua a la realidad de los usuarios, va a ser absolutamente inútil. Entonces tenemos que adaptarnos a las herramientas que tenemos y sacarle provecho. Y por último, los docentes
tienen que crear contenidos orientados a sincronía con métodos diferentes de evaluación y este modelo híbrido ya en mente para que no exista esta enorme fricción que hubo de pasar de de un modelo de aulas presenciales a un modelo de aulas virtuales. Y eso, hablé bastante, hablé rápido, espero que les haya gustado. Acá tengo mis redes sociales, mi correo, mi número de teléfono, mi Telegram, etcétera, etcétera. Les agradezco muchísimo su tiempo, espero que hayan disfrutado de la charla. Las charlas que hice en años anteriores me puso muy contento que incluso después de varios meses me seguían contactando para poder sacarle provecho a las charlas y hacerme preguntas. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos trabajar juntos para mejorar nuestra educación? Soy de Brasil. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Es una pregunta un poquito complicada, pero para mí yo creo que descentralizar el acceso a los materiales educativos es absolutamente fundamental y incorporar la educación a través del desarrollo de las telefonías. Existen ya la distribución de contenido como video streaming y como game streaming a través de subcontratos con telefonías. Para mí, los gobiernos deberían tener una colaboración público-privada con las telefonías a través de las cuales aquellos usuarios que tienen un teléfono celular y un plan de contrato de telefonía celular reciban material educativo como parte de su plan de manera gratuita. Y el material, en realidad, el material educativo existe. Lo difícil es la distribución y la adopción de ese material. Entonces, para mí, el trabajo principal del gobierno es facilitar esa infraestructura de distribución y también la concientización sobre las ventajas del uso de plataformas virtuales como herramienta de aprendizaje. A ver, estoy leyendo en voz alta. Oh, sí, totalmente. No. Sería una diferencia enorme si es que tuviésemos una educación informática desde chicos. Sería mucho mejor. Y puedo darles un ejemplo básico, ¿verdad? En los años 70 y 80, en el Reino Unido, se llevó a cabo un programa de literatura informática, ¿verdad? A cargo de la BBC, que terminó formando el 80 o 90% de los programadores de computadora del mundo, ¿verdad? Y nacieron de las BBC Micros, de la Acorn, de esas computadoritas chiquititas y acompañaban con programas de televisión y un apoyo gubernamental enorme. Y ahora en ningún momento vas a encontrar en el Reino Unido una persona que no tenga suficiente alfabetización informática como para tener acceso a una plataforma de aprendizaje a distancia. Acá en Paraguay sí, acá no tenemos computadoras, no tenemos... Yo, con mis 35 años, yo aprendí dactilografía en una máquina de escribir, no en una computadora. Yo aprendí en una máquina de escribir, de taca, ¿entendés? Entonces, estamos a años luz y agradezco mucho que tuve la oportunidad de viajar al exterior para formarme un poco, cambiar un poquito mi chip y traer un poco de esa experiencia acá y ver qué es lo que se puede hacer para ayudar a cambiar y tener a Paraguay en algo tal vez un poco más a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no solamente Paraguay, sino otros países y otras regiones que están en situación similar, en donde la infraestructura y el nivel de alfabetización informática no están donde deberían estar para poder sacarle el mayor provecho posible a las plataformas de aprendizaje a distancia. Lembrei. Sí. Bom, pessoal, aqui está o contato do Marcos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para ele. Marcos, muito obrigada. Nosso tempo está aqui finalizando. Então, a gente tem que fechar a palestra. Sí, es un momento triste, siempre parece que tarda tanto en llegar y después llega y súper rápido pasa y ya mi corazón se rompe y tengo que esperar hasta el año que viene para participar de vuelta del Latinoware.
Pero estoy muy agradecido y este año creo que fue una oportunidad de compartir una experiencia bastante única de transición de una plataforma de aprendizaje a distancia que se implementó como programa piloto y que después tuvo que crecer para servir a toda una universidad nacional, y cuáles eran las barreras, cuáles eran los obstáculos que tuvimos que sobrepasar, porque es algo que va a seguir sucediendo. Paraguay está incluso por delante, a pesar de que estamos atrasados en muchas cosas, estamos por delante de otras regiones y creemos que podemos dar ejemplo de superación para otras regiones que están empezando a adoptar la plataforma de e-learning, y queremos que aprendan de nuestros errores, queremos que aprendan de nuestros procesos para que les pueda servir a ellos, para implementar cosas de esta manera y distribuir la educación con la menor fricción posible. Com certeza. Bom, então é isso. Marcos, muito obrigada por todo esse conhecimento. Por favor, gracias a ustedes. Estuve muy contento. Espero que se note que estoy todo pumped up, como se dice. É assim mesmo, a gente fica assim. Muchísimas gracias a vos también, Leticia. Sé que te di un poquito de trabajo en los días previos de preparación, así que mil disculpas. Y si todo sale bien, nos vemos el año que viene de vuelta. Não foi nada, não. Foi ótimo. Fantástico. Nos vemos. Chao, chao. Tchau, tchau, Marcos. Muito obrigada. A ustedes.